Bueno, bienvenidos de regreso otra vez a nuestra clase. Vamos a continuar nuestro estudio de Mateo el capítulo 24 y repasemos lo que estábamos estudiando en la última sesión. Estamos estudiando los eventos preliminares que llevaron finalmente a la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Nos dimos cuenta que iba a haber guerras, pestilencias, hambres y terremotos. Se iban a levantar falsos cristos y falsos profetas. Nos dimos cuenta también que como resultado de estas cosas iba a haber también alborotos en la sociedad. Y todos estos fenómenos iban a realizarse para finalmente poderle echar la culpa al pueblo de Dios. Y nos dimos cuenta que el pueblo de Dios iba a testificar ante gobernantes y reyes, iban a ser ayudados por el poder del Espíritu Santo, y como resultado de eso serían perseguidos por amigos y por familiares. En ese tiempo muchos se iban a escandalizar de la fe, es decir, iba a haber un zarandeo, la gente iba a abandonar su relación con el Señor Jesús. Y cuando terminamos la última sesión, estábamos en la sección que se encuentra en la página 26 sobre los falsos profetas que se iban a levantar. Mateo 24 y el versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En realidad estos falsos profetas lo que iban a decir era que los que estaban proclamando calamidades para la ciudad de Jerusalén estaban muy equivocados e iban a proclamar ellos paz, paz. Es decir, estos falsos profetas se iban a levantar para decirle al pueblo que todo andaba bien y para echarle la culpa a los que estaban predicando en contra de la ciudad y las prácticas que se estaban realizando allí. La hermana White, en El Deseado de Todas las Gentes, página 585, afirmó lo siguiente: se levantaron falsos profetas que engañaron a la gente y llevaron a muchos al desierto. Magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron a la gente en pos de sí a las soledades montañosas. También dice la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos, página 28, que los líderes espirituales sobornaban a falsos profetas para que proclamaran que el pueblo debía esperar la salvación de Dios, aunque ya el templo estaba sitiado por las legiones romanas. Hasta el fin, las multitudes creyeron firmemente que el Todopoderoso intervendría para derrotar a sus adversarios. Yo pregunto, al final de la historia también se van a levantar falsos profetas que van a decir: estos que están proclamando calamidad para los Estados Unidos y para el mundo son alarmistas, y en realidad Dios está con nosotros y todo va a salir bien. Todo va a suceder de nuevo. Noten lo que dijo Josefo. Sucede que mientras Fado era procurador de Judea, un cierto mago llamado Theudas persuadió a un grupo numeroso del pueblo que tomaran sus efectos personales y lo siguieran al río Jordán, pues les dijo que era profeta y que por su mandato se iba a dividir el río Jordán para que pudieran pasar por él, y muchos fueron engañados por sus palabras. Hechos 13:6 también menciona a otro falso profeta. Dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. En 2 de Pedro 2:1 también se mencionan falsos profetas que se levantaron. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y Juan también agrega su testimonio de que hubo muchos falsos profetas que se levantaron en ese tiempo. En 1 de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, la siguiente señal que se menciona en Mateo 24, el siguiente evento en la secuencia,
se menciona en Mateo 24, 11 y 12. Sigue diciendo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué va a pasar? El amor de muchos se enfriará. Ahora, necesitamos mirar un momento esa palabra maldad que se usa aquí. La traducción maldad no es una buena traducción de la palabra en el griego. En realidad es la palabra griega anomías. En griego la palabra ley es nomos. Cuando uno le pone una A antes de la palabra significa en contra de o transgresión de. Es decir, una mejor traducción en vez de maldad sería transgresión de la ley. Es la misma palabra que se encuentra en 1 de Juan 3:4, un texto que usamos mucho los adventistas, donde dice que el pecado es ¿qué cosa? Transgresión de la ley. Es decir, se puede traducir perfectamente esto aquí, y por haberse multiplicado la transgresión de la ley, el amor de muchos se ¿qué? El amor de muchos se enfriará. Es la misma palabra que se usa en Mateo 7, 21 al 23, a donde Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Y Jesús le va a decir, apartados de mí, obradores de ¿qué? De maldad. Pero nuevamente se debería traducir, apartados de mí, transgresores de la ley. Es decir, por la transgresión de la ley, ¿qué iba a pasar? El amor de muchos se iba a resfriar o se iba a enfriar. ¿Tiene algo que ver la ley con el amor? Cuando se transgrede la ley, ¿desaparece el amor? Sí. Saben que hoy en día es muy popular, aún en nuestra propia iglesia, decir, no, lo que necesitamos es hablar de amor. No hablemos de la ley, hablemos del amor. Los que dicen eso en realidad no entienden lo que están diciendo. Porque la Biblia nos dice que el amor es el cumplimiento de la ley, dice el apóstol San Pablo. En 1 de Juan dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Jesús dijo que los 10 mandamientos se resumen en 2 grandes mandamientos, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Así que la idea de que debemos hablar del amor y no hablar de la ley es una contradicción de términos. Porque cuando una persona transgrede la ley, el resultado es que desaparece o se enfría, ¿qué cosa? Se enfría el amor. Yo pregunto, antes de la destrucción de Jerusalén, ¿la gente estaba transgrediendo la ley de Dios? ¿Cómo no? Y como resultado, ¿qué desapareció de la ciudad? Desapareció de la ciudad el amor. Ahora, noten Mateo 24 y el versículo 13. Jesús hace un llamado aquí. Dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será ¿qué? Este será salvo. Jesús hace un llamado, dice, mire, cuando estén sucediendo todas estas cosas, tú necesitas perseverar. Ahora, necesitan perseverar por 3 razones. Número 1, según el contexto, por la persecución de los familiares. En segundo lugar, por los tremendos engaños de los falsos profetas. Y en tercer lugar, por el enfriamiento del amor. Es decir, el contexto nos indica por qué debían perseverar. Debían perseverar en primer lugar por causa de la persecución. En segundo lugar, por causa de los engaños de Satanás. Y en tercer lugar, por causa de la transgresión de la ley o el enfriamiento del amor. Ahora, ¿qué es lo que trae paciencia? ¿Qué produce perseverancia o paciencia? Noten Lucas 21 y el versículo 19. Este es el versículo paralelo al de Mateo 24. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y si ustedes ven aquí en la nota, Santiago 1:3 nos dice que cuando nuestra fe es probada, el resultado es ¿qué cosa? La paciencia. Yo pregunto entonces, ¿la persecución de los cristianos antes de la destrucción de Jerusalén fue una bendición para ellos? Sí, porque ¿qué fue lo que desarrolló? Desarrolló paciencia. En el libro de Apocalipsis se menciona algo sobre paciencia.
¿Ustedes conocen dos textos en Apocalipsis que hablan de paciencia en el contexto del fin? Apocalipsis 13:10 y Apocalipsis 14:12. ¿Han visto ustedes el contexto en el cual aparecen esos dos versículos? Apocalipsis 13:10 es inmediatamente después de la persecución de la bestia por 1260 años y antes de que se levante la segunda bestia que va a perseguir al pueblo de Dios. Hay un llamado allí a la paciencia, y la palabra paciencia ahí es la misma palabra perseverancia. Se debería traducir: aquí está la perseverancia de los santos, la misma palabra que encontramos en Lucas. Y en Apocalipsis 14:12, donde dice aquí está la paciencia de los santos, es nuevamente la palabra perseverancia, y aparece en el contexto de cuando la bestia persiga al pueblo de Dios, cuando se levante una imagen y cuando se imponga la marca de la bestia. Es decir, tanto en Mateo y en Lucas como en Apocalipsis, el contexto es persecución final contra el pueblo de Dios, y Jesús dice, se debe tener perseverancia. Y luego entonces el Señor Jesucristo habla de la predicación final del Evangelio de Dios. En Mateo 24 y el versículo 14 dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora necesitamos entender esa palabra mundo que se usa allí. Hay diferentes palabras que se traducen mundo en el Nuevo Testamento, pero la palabra que se usa aquí para mundo es la palabra griega oikumene, que se refiere al lugar habitado. No está hablando en términos geográficos, sino que está hablando de donde viven los habitantes. Es la misma palabra que se usa en Lucas 2 y el versículo 1, donde dice que César Augusto dio un decreto de que todo el mundo fuera ¿qué? Todo el mundo fuera censado. Ahora, no significa que la geografía del mundo va a ser censada, significa que todas las personas, todos los habitantes iban a ser censadas allí en el Imperio Romano. Es decir, cuando dice que el Evangelio iba a ser predicado en todo el mundo, significa el Imperio Romano, porque en ese tiempo el Imperio Romano era el lugar donde habitaba la gente. Pero esto tiene una doble aplicación. Al final de la historia, esto se refiere a la predicación no solo en el Imperio Romano, sino que se refiere a la predicación ¿dónde? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Noten Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 6 y 7. Vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el ¿qué? El evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo pregunto, ¿se había predicado el evangelio en todo el mundo conocido en la época de cuando Jerusalén fue destruida? Vamos a leer lo que dijo el apóstol Pablo. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica ¿a dónde? Dice el apóstol Pablo. En toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fíjese, el evangelio estaba siendo predicado en toda la creación. Y en Romanos 1:8, el apóstol Pablo dice, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga ¿a dónde? Se divulga por todo el mundo. ¿Los fieles estaban predicando el evangelio en todo el mundo habitado de aquella época, según dice el apóstol San Pablo? Correctamente que sí. Ahora, el siguiente punto que tenemos en Mateo el capítulo 24 es la abominación asoladora. Fíjese, se predica el evangelio a todo el mundo y entonces viene la abominación asoladora. ¿De dónde viene esta expresión abominación asoladora? Viene de Daniel 9, 26 y 27. Vamos a leer esa profecía que fue dada centenares de años antes de que el evento ocurriera. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario,
con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada ¿con qué? Con asolamientos. Estoy leyendo la Reina Valera de 1909, que es una mejor traducción. Dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las que, ahí está la palabra clave otra vez, abominaciones, será el desolar. Y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo que, sobre el pueblo asolado. De ahí viene la expresión abominación asoladora. ¿A qué se refería Daniel cuando habla de la abominación asoladora? Está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70, según hemos estudiado. ¿Qué dijo Jesús cuando salió por última vez del templo? Cuando la Shekinah salió del templo. Dijo en Mateo 23 y el versículo 38, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Esa palabra desierta se puede traducir asolada. Es la misma palabra asolada. Es decir, la casa de ustedes ha quedado asolada. Ahora, note lo que dice Mateo 24:15. Aquí está el cumplimiento de la profecía de Daniel 9, 26 y 27. Dice Jesús, por tanto, cuando veáis, hay algo que se puede ver, cuando veáis en el lugar santo, ahí dice a dónde lo iban a ver, en el lugar santo, la abominación desoladora, noten las dos palabras claves, abominación desoladora o asoladora, de que habló ¿quién? El profeta Daniel, el que lee, entienda. Ahora, hay tres puntos claves que quiero que notemos en este versículo. Número uno, la abominación era algo que la gente dentro de la ciudad podía ¿qué? Podía ver. Pues al verla, ¿qué debían hacer? Debían huir. Segundo, la abominación se colocó en el lugar santo, fuera de los muros de la ciudad. No puede haber sido la abominación dentro de la ciudad, porque entonces ¿cómo iban a huir? Si los romanos estaban destruyendo la ciudad y los que estaban adentro. Y en tercer lugar, la abominación era el presagio que anunció que la asolación vendría pronto. Es la abominación que trae desolación. Es decir, cuando se ve la abominación, se sabe que la desolación está cerca. Ahora, ¿saben ustedes que Flavio Josefo aplicó Daniel 9 a la destrucción de Jerusalén? Interesante que él entendió que Daniel estaba profetizando la destrucción de Jerusalén en el año 70. Esto es lo que escribió Josefo. Asimismo, Daniel escribió en cuanto al gobierno romano y que nuestra nación sería asolada por ellos. Interesante que el historiador judío Josefo entendió que Daniel 9, 26 y 27 se cumplió con los romanos que asolaron la ciudad de Jerusalén. Ahora, Marcos presenta un detalle que no está en el Evangelio según Mateo, el capítulo 24 y el versículo 15. Dice que la abominación asoladora iba a estar en un lugar donde no debía estar. Leamos ese versículo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Así que repasando, la abominación era algo que la gente podía ver dentro de la ciudad. En segundo lugar, se colocó la abominación en el lugar santo, un poco fuera de los muros de la ciudad. Y en tercer lugar, era un anuncio de que la ciudad iba a ser asolada o iba a ser desolada. Ahora, Lucas nos ayuda mucho a entender qué es la abominación asoladora. En Lucas 21 y el versículo 20 se expresa lo que está en Mateo 24:15 de una forma distinta. Dice allí, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Yo pregunto entonces, ¿dónde es el lugar santo?
¿Es en la ciudad o es fuera de la ciudad? Fuera, porque dice cuando vieran los ejércitos que rodean la ciudad. Así que el lugar santo tiene que estar ¿dónde? Fuera. Dice, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su ¿qué? Que su destrucción o su asolación ha llegado. Así que, ¿cuál es la abominación? Son los ejércitos romanos que tienen rodeada la ciudad, y los judíos consideraban el área fuera de los muros cierta distancia como terreno sagrado o terreno santo. Es decir, los que estaban en la ciudad, cuando vieran la abominación de los soldados romanos rodeando la ciudad, ellos podían estar seguros que el asolamiento o la destrucción iba a venir muy pronto. Es decir, la abominación constó del sitio de la ciudad por los ejércitos romanos. Así que el lugar santo tiene que haber estado fuera de los muros de la ciudad. Ahora surge esta pregunta: ¿cómo podían huir los que vieran la señal? ¿Cómo podían huir los fieles en la ciudad si la ciudad estaba rodeada o sitiada por los romanos? Es una buena pregunta, ¿verdad? Eso lo vamos a cubrir en unos momentos. Los que vieran la señal, ¿qué debían hacer? Huir inmediatamente. ¿Qué iba a pasar si no huían cuando vieran la señal? Quedarían encerrados en la ciudad y vendría sobre ellos asolación y destrucción. Yo pregunto, ¿llegó finalmente la destrucción sobre la ciudad? ¿El asolamiento llegó cuando vieron la señal de la abominación? ¿Cómo no? En Lucas 19, 41 al 44 se describe a lo que sucedió con la ciudad. Aquí está bajando Jesús la cuesta oriental del Monte de los Olivos para entrar por la puerta oriental a la ciudad de Jerusalén. Nos dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, esto está hablando de lo que va a pasar cuando vengan los romanos, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Es decir, iban a circular la ciudad oriente, occidente, norte y sur. Versículo 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Porque rechazaron a Cristo, ¿qué sucedió con la ciudad? La ciudad fue asolada. Yo pregunto, al final de la historia, ¿qué va a pasar? Adelantándome un poquito. Ya no es un ataque directamente contra Cristo, sino contra ¿quiénes? Contra los seguidores de Cristo. Y el que persigue a los seguidores de Cristo, persigue ¿a quién? A Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue la voz. Pero Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Pero Jesús dice, al perseguir a los cristianos, ¿me estás persiguiendo a quién? Me estás persiguiendo a mí. Noten lo que dice la hermana White en cuanto a la señal de que iba a venir el asolamiento de la ciudad. Esto se encuentra en El conflicto de los siglos, página 25. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, ahora fíjense dónde está el lugar santo. Dice, fuesen clavados en el suelo sagrado que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían ¿qué? Huir a un lugar seguro. ¿Dónde quedaba el lugar santo? ¿En la ciudad o fuera de la ciudad? Fuera de la ciudad. ¿Y cuál era la señal? Los estandartes del ejército romano. ¿Recuerdan Lucas? Dice, cuando vieres la ciudad cercada por ejércitos. Ahora fíjense lo que sigue diciendo la hermana White. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto.
todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa, no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaban en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Ahora surge la pregunta, ¿qué era lo que tenían los estandartes romanos que se podría decir era abominación? Bueno, noten lo que dice la sierva del Señor. En el Conflicto de los Siglos, página 39, está hablando del Evangelio de Cristo y hasta dónde alcanzó el Evangelio. Dice, el Evangelio alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las ¿qué? Para las águilas de Roma. Qué interesante. ¿Saben lo que tenía el estandarte romano? Esto es lo que vamos a estudiar ahora. El estandarte romano, mis hermanos y hermanas, tenía un águila. Y alrededor del águila había una guirnalda dorada que representaba el sol. Y según dice la sierva del Señor, cuando los estandartes fueron clavados en el suelo, los soldados romanos le rindieron adoración al estandarte romano. Estaban adorando al dios Sol. Vamos a estudiar eso aquí unos momentos. El águila era la insignia oficial que se encontraba en los estandartes del ejército romano o de las legiones romanas, mejor. Antes del año 104 a.C., diversos animales aparecían en los estandartes de Roma. Aparecía a veces el toro, la serpiente, el león, el buitre, diferentes. Pero en el año 104 a.C., el cónsul Mario dio órdenes de que el águila fuese el único emblema en los estandartes de las legiones romanas. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo, en una campaña militar que hizo a Asia Menor, y esto lo estudiaremos un poco más adelante, adoptó al dios Sol Mitra como el dios de los ejércitos romanos y deificó los estandartes que contenían el águila. Es decir, los estandartes se convirtieron prácticamente en una representación del dios romano. Fíjense nuevamente que se identifica el águila, el sol, con adoración. Ahora, este es el dios que veneraba el emperador Constantino. Él llamaba a este dios Deus Sol Invictus, el invencible sol. Con el transcurso del tiempo, el estandarte del águila se convirtió en un símbolo de la invincibilidad de Roma. Según los romanos, así como el sol derrotaba cada día las tinieblas, las legiones romanas derrotaban diariamente los enemigos de Roma. Es interesante notar que el águila en el estandarte romano, y yo les voy a dar al concluir esta clase algunas ilustraciones que vamos a estudiar no solo en la próxima sesión, sino en la sesión de la tarde. El águila en el estandarte romano tenía las alas extendidas y en su alrededor tenía una guirnalda circular dorada que representaba el dios Sol Mitra. La cabeza del águila estaba virada hacia la derecha y tenía en sus garras 2 flechas, símbolo de guerra. Ustedes van a tener esta ilustración, van a ver el estandarte romano ilustrado. Josefo nos dice que cuando las legiones romanas circundaron a Jerusalén, clavaron sus estandartes en el suelo y les ofrecieron sacrificios y le rindieron adoración a los estandartes. Estaban rindiéndole adoración al dios Sol, cuyo símbolo era un águila. Yo pregunto, ¿aún en la Biblia el sol y el águila se relacionan? ¿Conocen el texto de Malaquías donde se levantará el sol de justicia con salvación en sus alas? Dice la Biblia.
Solo que con los paganos el sol era un dios literal, mientras que en la Biblia el sol es un símbolo de Cristo Jesús. Y el águila es un símbolo de Cristo Jesús. No es Cristo, como pensaban los romanos, que el dios sol y el estandarte en realidad era una representación de Dios. Dice Flavio Josefo, luego venían los alféreces de la barcante águila que se encuentran siempre a la cabeza de cada legión romana. ¿Qué dice Josefo? Que las águilas se encontraban frente a ¿qué? Se encontraban frente a cada división de las legiones romanas. Dice, siendo el rey y más fuerte de todas las aves, que para ellos es símbolo de dominio y un presagio de que iban a conquistar todo cuanto hallasen en su camino. Qué interesante lo que representaba este estandarte que tenía un sol y un águila. Recuerden esto porque vamos a volver a ello en el futuro. Ahora, es interesante notar que hay una conexión en el Nuevo Testamento entre la antigua Babilonia y Roma. A Roma se le llama la Nueva Babilonia. Noten 1 Pedro 5 y el versículo 13, a donde Pedro está escribiendo en una época cuando Babilonia ya no existía. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Así que Pedro está hablando de Babilonia. La mayoría de los eruditos creen que cuando Pedro habla de la iglesia que está en Babilonia, en su época, se está refiriendo a Roma, porque Roma se entendía como la nueva Babilonia. Ahora, es interesante notar que en Mateo 24, 28, Jesús hace una declaración vital para entender el asunto de las águilas. Noten Mateo 24, 28, cuando la ciudad de Jerusalén fuera destruida, Jesús dijo, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí ¿qué? Allí se juntarán las águilas. ¿Se vieron entonces águilas fuera de la ciudad de Jerusalén cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida? Cuando todos los cuerpos muertos estaban fuera de la santa ciudad, lo que había sido la santa ciudad, encontramos que estaban presentes allí las águilas. Eran las águilas que se encontraban en los estandartes de las legiones romanas. Ahora, todavía no hemos contestado la pregunta, ¿cómo podía la gente en la ciudad huir al ver la señal si la ciudad de Jerusalén estaba completamente sitiada? La respuesta la vamos a anotar en nuestra próxima sección del sílabo. Cuando todo parecía que la ciudad de Jerusalén iba a caer bajo el mando del general Cestio Galo, se retiró misteriosamente de la ciudad. Cuando parecía que la iba a conquistar, de repente, por razón inexplicable, Cestio Galo, el general de las tropas romanas, se fue. Vamos a leer del Conflicto de los Siglos, página 29, donde la hermana White comenta esto, y luego vamos a leer de Josefo. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Note lo que escribió Flavio Josefo: sin haber recibido desgracia alguna y sin ninguna causa en absoluto, él, es decir, Cestio, se retiró ¿de dónde? Se retiró de la ciudad. Y saben, lo interesante es que los judíos dentro de la ciudad escucharon a los falsos profetas que les dijeron, ve, se lo dijimos, que Dios iba a intervenir, y la retirada de Cestio Galo indica que Dios está con nosotros. Y los judíos enseguida, cuando se retiró Cestio, salieron y pelearon con los romanos, y el ejército romano sufrió muchas bajas porque ellos creían que Dios estaba con ellos.
Pero luego, después de un tiempo de retirada, regresaron las legiones romanas y circundaron la ciudad y ya no había escape. Pero los que habían visto la señal, habían visto la abominación asoladora, habían visto los estandartes romanos con el águila y con el sol, vieron la señal, obedecieron la señal, huyeron a los montes y cuando regresaron las legiones romanas, todos los cristianos habían salido de la ciudad de Jerusalén y ningún cristiano, dice la sierva del Señor, pereció en la destrucción de Jerusalén. Esa es nuestra próxima sección, Mateo 24, 16 al 18. ¿Qué debía hacer el pueblo de Dios cuando viera la señal, la abominación asoladora? Entonces los que estén en Judea, ¿qué? Huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Es decir, cuando se viera la señal de la abominación que iba a traer asolación, la gente debía huir inmediatamente de la ciudad, los cristianos. Ahora, dice la hermana White en el Conflicto de los Siglos, página 29, empero la misericordia providencial de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Y en ese momento huyeron los cristianos de la ciudad de Jerusalén y ni un solo cristiano, vamos a encontrar, pereció en la destrucción de Jerusalén, porque luego regresó Tito, otro general de las tropas romanas, circuló la ciudad de los 4 ángulos, dice Josefo que construyó un muro alrededor de la ciudad y entonces ya no había escape para nadie que se encontraba en la ciudad. Casi todos los que estaban en la ciudad perecieron cuando los ejércitos romanos los destruyeron, pero los que habían escapado salvaron sus vidas. Es interesante que en Mateo 24, inmediatamente después de hablar de la señal, la abominación asoladora y la huida del pueblo de Dios, inmediatamente después se describe un tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Ahora yo pregunto, nada más para adelantarme un poco, ¿será que hay una nación en el mundo hoy cuya insignia es el águila y que va a imponer algo relacionado con el sol? Y que cuando se vea esa señal, el pueblo de Dios va a tener que huir de las grandes ciudades para salvar sus vidas. ¿Será posible? Y que cuando huyan van a pasar por un terrible tiempo de angustia. ¿Están viendo la secuencia? Por eso necesitamos entender qué pasó históricamente, porque podemos entender lo que va a pasar en términos proféticos. Es decir, ahora vino un tiempo de angustia terrible para los que estaban en la ciudad y también para los que huyeron. La sierva de Dios dice en el Conflicto de los Siglos, página 29, ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. En el Antiguo Testamento, ustedes recuerdan que estudiamos el libro de Ezequiel, se puso una marca sobre los fieles para que ellos no perecieran cuando la ciudad fuera destruida. ¿Cómo no? Vino Nabucodonosor con sus águilas contra la ciudad. ¿Qué pasó con los que habían recibido la señal en su frente? No perecieron cuando la ciudad fue destruida. De la misma manera, cuando Jerusalén fue destruida por Tito y las legiones romanas, no pereció ni un solo cristiano en la destrucción porque habían escapado por sus vidas. Es decir, había un remanente fiel. Josefo tenía la tendencia a veces de hablar en forma hiperbólica, es decir, exageraba en su lenguaje. Tuvo esto que decir en cuanto a la destrucción de Jerusalén. Las desgracias que han caído sobre todos los que han vivido desde la fundación del mundo no se pueden comparar con lo que cayó sobre los judíos, con lo que sobrecayó a los judíos. En otras palabras, fue la peor desgracia en la historia del mundo, según Josefo,
el sitio de la ciudad y la destrucción final de la ciudad. Jesús usó una expresión similar cuando dijo que se iba a ver un tiempo de angustia cual no se ha visto desde el principio del mundo. Interesante que Josefo usara casi la misma expresión que usó el Señor Jesucristo. Ahora yo pregunto, los que estaban dentro de la ciudad, que escaparon cuando vieron la señal, ¿qué día guardaban como día de reposo? ¿Ustedes creen que eso es un accidente, una coincidencia que Jesús haya mencionado el sábado aquí? En contraste con los estandartes romanos. Dice aquí en Mateo 24 y el versículo 20, orad pues, aquí está hablando Jesús, que vuestra huida no sea en invierno ni en qué, ni en día de reposo, que en realidad se debería traducir ni en sábado. Yo no sé si ustedes conocen la trayectoria de por qué en la versión Reina Valera de 1960 aparece la expresión día de reposo en vez de la palabra sábado. Es muy interesante la historia de esto. Las sociedades bíblicas dijeron que ellos iban a cambiar la palabra sábado, como aparece en la Reina Valera de 1909, y van a cambiarlo a día de reposo, y la Iglesia Adventista protestó, porque la Iglesia Adventista ha apoyado mucho a las sociedades bíblicas. Y por lo tanto la Iglesia Adventista dijo, ¿por qué van a cambiar ustedes de sábado a día de reposo? Cuando la palabra en griego es sábado. Y ellos dijeron, bueno, lo que vamos a hacer entonces, ya que ustedes protestan, es que vamos a poner día de reposo y entonces le ponemos un asterisco chiquitico y al pie de la página pone, aquí equivale a sábado. Pues si equivale a sábado, ¿por qué no ponen sábado? ¿Para qué ponen un asterisco al pie de página? Aquí equivale a sábado. La razón es que día de reposo es una expresión muy ambigua. Día de reposo puede ser cualquiera, pero sábado es sábado. O sea que las sociedades bíblicas lo que quisieron fue suavizar el significado explícito de la Biblia de que el sábado es el día de reposo. Y entonces, después que ellos vieron la señal, la abominación que iba a traer asolación, vino finalmente la asolación de la ciudad de Jerusalén. Habían visto la abominación de los estandartes romanos y ahora vino la desolación. Quiero que noten lo que dice Juan 11 y el versículo 48 al 50. Esto es algo que estaba sucediendo unos 6 meses antes de la muerte del Señor Jesucristo. Resulta que Jesús desempeñó el mayor milagro que haya hecho, según el Espíritu de Profecía, mientras estuvo aquí en la tierra. Jesús resucitó a un hombre que había estado muerto 4 días, a Lázaro. Y en Juan 11 dice que cuando Jesús resucitó a Lázaro, las iglesias de la época, por así decirlo, las sinagogas se empezaron a vaciar. Y todas las personas empezaron a seguir a Jesús. Porque quedaron impactados de que Jesús hubiese resucitado a una persona que llevaba 4 días de muerto, un milagro extraordinario. Así que todos empezaron a seguir a Jesús y los líderes espirituales de la nación judía dijeron, esto no podemos permitirlo, porque si lo permitimos, toda la gente va a seguir a Jesús. Y entonces no va a ser necesario que exista ya la religión judía, ni la nación judía, ni nuestra ciudad, ni nuestro templo. Y entonces van a venir los romanos y los romanos van a destruir nuestro templo y nuestra ciudad. Nos van a quitar y todo el mundo lo va a seguir a él. Y entonces en esa reunión del Sanedrín se paró el sumo pontífice Caifás y dijo unas palabras muy interesantes. Se encuentran en Juan 11 y el versículo 48 al 50. Dijo Caifás, si lo dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Era un asunto de national security, de seguridad nacional, encargarse de este enemigo número 1 de la nación. Así que Caifás está diciendo, mire, si nosotros permitimos que este hombre siga viviendo, nuestra nación se va a desbaratar, van a venir los romanos y nos van a destruir y van a quitar nuestra nación. Versículo 49. Entonces Caifás,
uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Cuál era la solución de Caifás al problema? De que pudiera desaparecer la nación y vinieran los romanos a quitar el puesto de la nación judía. La solución era muy sencilla: matemos a este hombre, y si lo matamos vamos a salvar la nación y los romanos no van a destruir la nación. Pero ¿saben lo que es interesante? Al condenar a Jesús a muerte, causaron lo que querían impedir. Porque al matar a Jesús, ¿qué hicieron los romanos? Los romanos vinieron y destruyeron su nación. Ellos pensaban que matando a Jesús iban a salvar a la nación de los romanos, pero al condenar a Jesús, los romanos vinieron y destruyeron la nación. Ahora, ¿cómo se aplica eso proféticamente? Vamos a encontrar en nuestro estudio que el hermano White afirma que en los últimos días van a aumentar tremendamente los desastres en este mundo. Va a haber desastres naturales, va a haber criminalidad, guerras y rumores de guerras, posiblemente terrorismo, aunque la hermana White no usó esa expresión. Las cosas van a ir de mal en peor, se van a poner terribles. Y en los Estados Unidos se va a usar el argumento, se va a decir: mire, todo se está desmoronando, todo se está desbaratando. De alguna manera tenemos nosotros que salvar la nación. En ese tiempo se estará proclamando el fuerte clamor. El pueblo de Dios estará proclamando el mensaje de salir de Babilonia, y las iglesias estarán quedando, ¿qué? Vacías, porque muchedumbres están saliendo. Los líderes espirituales se van a enojar contra los que están proclamando el mensaje, y la hermana White dice que van a usar el mismo argumento de Caifás. Van a decir: es necesario que esta gente que está causando todos estos problemas, que se están llevando a todos estos miembros de nuestras iglesias, es necesario que ellos mueran y no que sea desolada y destruida toda la nación. Va a repetirse en forma muy semejante este panorama que tenemos en Juan el capítulo 11. Yo pregunto entonces, mis hermanos y hermanas, ¿es importante conocer el marco histórico de Mateo el capítulo 24? Marcos 13 y Lucas 21. Es indispensable. Si no entendemos lo que ocurrió, no vamos a entender tampoco lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Les quedó claro lo que estudiamos hasta ahora? Amén. Si no quedó claro, escrito está. Y entonces ustedes pueden ir y lo pueden estudiar ustedes mismos con tiempo, porque yo sé, como tenemos la premura del reloj, esto se está grabando para televisión, entonces tenemos que terminar en cierto número de minutos, y por eso es que corremos un poquito más rápido de lo que yo quisiera. Ahora vamos a nuestra siguiente lección. La siguiente lección se titula El agüero del águila. ¿Saben ustedes qué es un agüero? Es una palabra que no usamos muy bien. Un agüero es un preanuncio de algo que va a suceder. Por ejemplo, cuando se veía un águila en la antigüedad, la gente lo tomaba como un presagio de que algo iba a venir, el agüero del águila. Y se usa mayormente en un sentido negativo, algo malo que va a suceder. Así que vamos a ver ahora el cumplimiento final de lo que estudiamos en Mateo el capítulo 24. Para esto necesitamos repasar la secuencia de eventos de Mateo 24. El resto de los minutos que tenemos en esta clase vamos a repasar lo que acabamos de estudiar para que tengan el panorama completo. Vimos que según Jesús se iban a levantar falsos cristos y falsos profetas para engañar. ¿Ocurrió eso antes de la destrucción de Jerusalén? ¿Cómo no? Iban a aumentar los desastres naturales, guerras y rumores de guerras, terremotos, pestilencias, hambres y alborotos. ¿Vimos que eso sucedió antes de la destrucción de Jerusalén? ¿Cómo no? ¿Cuál era el propósito de todos estos desastres? Finalmente, ¿qué? Echarle la culpa al pueblo de Dios. Y entonces se iba a levantar contra el pueblo de Dios, ¿qué cosa?
la persecución. Sus amigos y sus familiares los iban a perseguir. Esto es lo que podríamos llamar el tiempo de angustia previo. ¿Han oído hablar del tiempo o el pequeño tiempo de angustia en los escritos del Espíritu de Profecía? Hay dos tiempos de angustia en Mateo 24. El primer tiempo de angustia que se menciona aquí es el tiempo de angustia cuando familiares y amigos se están volcando en contra del pueblo de Dios. El último tiempo de angustia es después que se ve la señal de la abominación asoladora. Así que hay un tiempo de persecución por parte de familiares, por parte de amigos, que están echando la culpa al pueblo de Dios por los desastres que están ocurriendo. ¿Y qué tendrá que hacer el pueblo de Dios entonces? ¿Qué tuvo que hacer el pueblo de Dios antes de la destrucción de Jerusalén? Tuvo que testificar ante ¿qué? Ante gobernantes, reyes y magistrados. ¿Qué recibieron para poder testificar? Vimos que recibieron el poder del Espíritu Santo para poder testificar ante reyes y gobernantes. Pero en este tiempo también hubo ¿qué cosa? Un zarandeo. ¿Qué pasó con muchos de los que habían aceptado el mensaje? Se escandalizaron y abandonaron el mensaje, y mencionamos a varios de esos. Se levantaron también falsos profetas para decir que estos que estaban predicando estas cosas eran alarmistas, que no había que hacerles caso, que Jerusalén iba a permanecer para siempre. Es decir, profetizaban paz, paz. Y como resultado de la maldad existente, de la transgresión de la ley, ¿qué pasó con el amor de muchas personas? El amor en la ciudad se enfrió. ¿Es eso una realidad, que se enfrió el amor en la ciudad? Oiga, lo que leímos del espíritu de profecía describe una ciudad a donde transgredían la ley y como resultado el amor prácticamente desapareció de la ciudad. Pero luego Jesús instó a sus seguidores que tuvieran ¿qué cosa? Perseverancia, que no abandonaran la fe, que no fueran zarandeados, sino que tuvieran paciencia en la tribulación y en la persecución. Y luego entonces encontramos la predicación del Evangelio en todo el mundo. ¿Había sido predicado el Evangelio en todo el mundo antes de la destrucción de Jerusalén? Vimos que sí. Y luego cuando se predica este mensaje, uno de los últimos eventos es que se ve ¿qué cosa? La colocación de la abominación asoladora. ¿Y qué es la abominación? Los estandartes romanos que contienen un águila y un ¿qué? Y un sol. ¿Y qué hicieron los ejércitos romanos? Se arrodillaron y le rindieron homenaje a el águila y el sol que se encontraba en el estandarte. Y cuando se vio la abominación asoladora, ¿qué debía hacer el pueblo de Dios al ver esta señal, los que estaban en la ciudad? Debían huir para salvar sus vidas. ¿Y cómo fue posible que huyeran si la ciudad estaba sitiada? Hubo un corto periodo de tiempo cuando se retiraron los ejércitos romanos, y en ese tiempo el pueblo de Dios, dice el Espíritu de Profecía, se retiró de la ciudad. Todos los fieles cristianos se retiraron de la ciudad y entonces regresaron luego los ejércitos romanos, y los que estaban adentro fueron destruidos. ¿Qué día guardaban los fieles de Dios? El día que guardaban los fieles de Dios era el sábado. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni sea en sábado. Y luego entonces, a un punto que no cubrimos mucho todavía, dice que después de la abominación asoladora y la huida del pueblo de Dios, iba a venir la gran tribulación. Ahora fíjense, ya hablamos de una tribulación, cuando amigos entregaban a amigos, familiares entregaban a familiares, tendrían que testificar ante reyes y gobernantes. Esto es durante el tiempo de gracia. Pero después de la abominación asoladora, cuando el pueblo de Dios huye y quedan aquellos que son infieles, se cierra la puerta de la gracia
y luego el siguiente evento en Mateo 24 es la gran tribulación. Y de eso vamos a hablar un poco más en unos momentos. ¿Les queda claro este punto, la secuencia de eventos que llevaron a la destrucción, la asolación de Jerusalén? Ahora, al pie de la página 33 hay un principio muy importante que nos va a guiar en nuestra próxima clase. Mateo 24 va a tener un cumplimiento adicional. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Recuerdan las dos preguntas que le hicieron a Jesús? ¿Cuándo van a suceder estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahora, el primer cumplimiento de Mateo 24 se cumplió con la Jerusalén literal y local. Pero el principio es que lo que sucedió literalmente con Jerusalén literal y local en un sitio va a tener un cumplimiento final a nivel global con el Israel ¿qué? Con el Israel espiritual. Es decir, el principio es que lo que se cumplió con los judíos literales en una localidad literal, en su cumplimiento final se va a cumplir con el Israel espiritual, con los que han profesado a Jesús como Salvador, y se va a cumplir a nivel global o a nivel mundial. Y vamos a encontrar en nuestro estudio que todo lo que ocurrió, llevando finalmente a la destrucción de la ciudad de Jerusalén, va a realizarse de nuevo en la misma idéntica secuencia que nosotros estudiamos en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas el capítulo 21. Así que vamos a estudiar en esta lección, en nuestra próxima sesión, la secuencia de eventos que vimos que llevaron a la destrucción de Jerusalén. Y vamos a encontrar que cada uno de los eventos que llevaron a la destrucción final de Jerusalén se van a cumplir de nuevo inmediatamente antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Es decir, hay un paralelo preciso y exacto. Solo que lo que ocurrió allá ocurrió con un pueblo judío literal que se encontraban dentro de una ciudad literal. Los ejércitos romanos tenían un estandarte literal con un águila y un sol. Le rindieron adoración al dios Sol literal, pero vamos a encontrar que todo eso tiene una aplicación espiritual y mundial al pueblo de Dios en estos últimos días. Ese será nuestro estudio en la próxima sesión que tendremos en unos minutos.